Bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a trabajar o vamos a dar inicio al curso de Analíticas de Datos y Ciencia de Datos. Tenemos como invitado al ingeniero Sebastián Moreno, quien nos va a acompañar en el semillero de investigación Insuisoft. Entonces, hoy damos inicio a este curso de Ciencia de Datos. Ingeniero Sebastián. Muchas gracias, ingeniero John. Dios les bendiga a todos. Mucho gusto. Primero que todo, mi nombre es Sebastián Gustavo Moreno. Soy ingeniero industrial. Sin embargo, desde hace un tiempo para acá ya vengo dedicándome mucho al tema de la estadística, el análisis de datos y la ciencia de datos en general, el aprendizaje automático y pues algunos temas de inteligencia artificial. El objetivo pues de esto es poder generar capacitación real, tanto en tiempo real como asincrónica, con los estudiantes y con los docentes implicados en procesos de un tema que hoy en día está muy en auge, que es la manipulación masiva de los datos. Entonces el objetivo de hoy no es más que poder dar un brochazo en general de todos los conceptos que tal vez escuchamos a diario, temas como Big Data, Small Data, Warehouse Data Management, Data Analytics, Data Science, Artificial Intelligence, Pattern Recognition, muchas cosas que escuchamos, minería de texto, minería de datos, pero que tal vez no conocemos muy a fondo, sin embargo que hoy en día representan fuertes ganancias por parte de las compañías, cuentan con prestaciones salariales bastante buenas y competitivas, gracias a Dios, y además de eso son importantes para muchos problemas en cuanto a soluciones que se pueden desarrollar no solo en ingeniería, sino en muchas áreas, incluyendo áreas como las de la salud. Entonces, bueno, bienvenidos al curso y pues espero que sea de su agrado y puedan realmente tomar lo que les sirva al respecto. El objetivo pues va a estar estructurado ahorita, pues principalmente hasta el mes de diciembre, si así me corrige el ingeniero John Porfis, para que puedan tener como una primera introducción a todo el tema de datos y luego puedan profundizarlo más y aplicarlo en proyectos de investigación y de desarrollo como tal de software. De hecho, pues esta es una de las salidas más, junto con el desarrollo de software, de las que más rentabilidad tienen en cuanto a lo que tiene que ver con ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, estadística. Son varias las personas de dichas áreas que se dedican a trabajar en este tipo de empleos. Entonces, no solo de empleos, sino también a nivel de emprendimiento, ¿no? Para poder empezar a hablar de datos, nos toca preguntarnos qué son los datos. Entonces, desde la alarma que tienes a las 5 de la mañana, que luego pospones a las 5 y 5, 5 y 10 y 5 y 15, etcétera, hasta que se termina levantando a las 6 de la mañana, ¿cierto? Nos pasa. Terminan siendo datos. Lo que tienes en un Excel son datos, sí, pero no solo son datos lo que tienes en un Excel, sino también todo lo que te llega por WhatsApp en un mensaje de voz, las imágenes que te envían o los videos que tú ves en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook o en cualquier otro tipo de red social. La información la podemos encontrar de muchas maneras. ¿Y qué es la información? Es un conjunto de datos que tienen un sentido. Ahora, en ese contexto, no siempre los datos tienen sentido. ¿A qué me refiero? A que muchas veces los datos van a llegar de manera muy desorganizada. Entonces, el chisme de pasillo de que X persona está en una relación con esta otra, esos datos, ¿cierto? Muchas veces se corrompen y terminan siendo datos basura. Eso mismo que pasa en la vida real, en la vida personal, pues pasa en la informática. Y los datos son relevantes en todo ese contexto. Entonces, el primer paso que se realiza en todo ese tema es capturar los datos. Ustedes me dirán, profe, pero es que hoy en día hay datos en todo lado. Claro, desde el 2000 que aproximadamente comenzó a globalizarse el proceso del Internet, de la World Wide Web, ¿cierto? La WWW, la WWW, se comenzaron a generar intercambios de información a nivel internacional, de modo que hoy en día tú puedes saber qué pasa en China en este momento en un barrio determinado. O sea, antes eso era impensable. Hoy en día los flujos de información son altísimos y es tanta la información que se genera que ya no es suficiente con el concepto de un kilobyte, un megabyte, ni siquiera un terabyte. Hoy en día hablamos de zettabytes, de petabytes, de computadores que deben ser tan poderosos y que deben tener tanta refrigeración como aquellos utilizados, por ejemplo, para hacer minado de bitcoins usando blockchain. No sé si sepan del tema, pero pues se requiere mucha energía. Por eso Islandia es uno de los duros del tema, porque pues está al lado del Polo Norte prácticamente. Hoy en día se requieren máquinas y servidores fuertes para poder manejar todos los datos que se producen. La pregunta es, ¿cómo diferenciamos que los datos sí sirvan o no sirvan? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo podemos como ingenieros, o el área que estemos,
que también en esta área trabajan personas de mercadeo, de administración, hasta de medicina, sociología. Luego vamos a hablar un poquito más del tema interdisciplinario. Pero ¿qué hago yo primero? Lo primero que tengo que hacer, chicos y chicas, es esto, capture data. Lo primero que hago es capturar los datos. Hay muchas formas de hacerlo. Los datos están en muchas maneras, pero no todos los datos se los van a entregar todos bonitos y arregladitos en un cuadro Excel. Ese concepto que tenemos de datos de información es chévere, es muy bonito, pero digamos que ya pasó de moda. Los tipos de datos que nosotros vemos en Excel se llaman datos relacionales. Son datos que tienen, no sé, nombre, cédula, teléfono, estado civil, peso, estatura, etcétera, por persona en una fila, que es lo que normalmente encontramos en una base de datos Excel. Y es lo que normalmente maneja, ¿qué cosa? El SQL, que ustedes, pues, imagino que lo conocen. El Structured Query Language, el lenguaje de cola estructurado. Sin embargo, no todos los datos son así. Entonces, por ejemplo, tú puedes llegar y tener un texto, y a partir de un texto en un diario, de un periódico virtual, pues, o puede ser uno físico y lo escaneas, no hay lío. Puedes usar algoritmos de inteligencia artificial para capturar datos de texto, y eso se llama minería de texto, text mining. Actualmente me encuentro trabajando en un proyecto así, de análisis de sentimientos. El sentiment analysis, ¿qué es? Es cuando tú llegas y coges, por ejemplo, hablemos de TripAdvisor. TripAdvisor es una de las páginas más famosas para tú llegar y decir, venga, yo tengo ganas de irme de viaje a tal lado. ¿Será que es bueno? ¿Será que es chévere? ¿O será que es como maluco? Tú vas a TripAdvisor y él te da recomendaciones buenas, malas por puntaje. ¿Qué pasa si yo cojo toda la información en TripAdvisor, que es lo que estamos haciendo en el proyecto actual de Text Mining que estoy manejando, y yo reviso qué palabras se repiten más por medio de un procesamiento de datos? Entonces resulta que esos textos también son datos. Cada letra es un dato, la A, la B, la C. Pero si tú quieres que tenga más sentido, entonces ya no es solamente el contexto de la letra, sino ya es más avanzado, entonces tienes que enseñarle a la máquina a que diferencie palabras por espacios. Pero la gente tiene mala ortografía, hay que arreglarlo, ya vamos a ver cómo se arregla. ¿Qué otro tipo de datos encontramos? Yo tengo, por ejemplo, no sé, cuando tú ves un video de Facebook que es como inapropiado por alguna razón, violencia, escenas desnudas o algo similar, hay una inteligencia artificial de Facebook que toma esos datos, los tiene que tomar en forma de video y revisar que las imágenes, tanto las imágenes como el audio, sigan ciertos patrones. ¿Cómo creen que pasa eso? Por una inteligencia artificial que usa un proceso de captura de datos. Por ejemplo, cuando tenemos información en la web, hay una técnica que se llama scraping o web scraping, que es cómo hago yo para, bueno, es una vaina muy curiosa porque la palabra como tal scrap es como rascar. Entonces, cuando tú usas la palabra skyscraper, un rascacielos, ¿sí? Es un edificio súper alto que se llama así, pues porque en teoría rasca el cielo, ¿sí? El scrapping es un proceso de rascado, entre comillas, o de verificación, de ir raspando los datos que están en la web. Pero ¿cómo hago yo para raspar datos en la web? Obviamente hay que usar un localhost, hay que usar algoritmos que conecten, obviamente, por medio de la internet. Es lo que yo creé en Python, por ejemplo, en R o en SQL, para minar esos datos. El punto de todo esto, chicos, ¿cuál es? Que los datos están ahí, pero si no tenemos los conocimientos para capturarlos, ahí se quedan bonitos y no sirven para nada. Eso es lo que pasa con las organizaciones hoy en día, especialmente en la región de los llanos. Muchas empresas tienen la información, muchas veces. Otras veces la información como que está, pero no está. Me explico. Yo creo que ya han encontrado empresas que tienen unos arrumes grandísimos de datos en archivos físicos y no los han digitalizado. Esa información es dinero, es oro, es petróleo del siglo XXI. Básicamente los datos son el petróleo de este siglo. Esa información te puede servir a ti para hacer insights, códigos, claves, elementos por medio de un dashboard, por ejemplo, que ya ahorita vamos a hablar de eso, que me permita a mí analizar y tomar decisiones de la empresa. Si no tengo datos, me toca tomar decisiones basadas en la experiencia del gerente. Pues sí, él puede tener mucha experiencia, pero un data-driven decision o una decisión basada en datos es mucho más eficiente si se combina con la experiencia. Entonces, yo primero que hago, capturo los datos, ¿listo? Sean texto, video, imagen, sonido, lo que sea. Y luego me doy cuenta de que los datos están súper desorganizados. Entonces, el siguiente proceso es lo que se llama el data tidying o el data cleaning o cleansing o management and clean data, que es limpieza de datos. Entonces, como ustedes en la casa comienzan a barrer el mugre, a sacar lo que no sirve, a dejar lo que sirve, de la misma forma se comienzan a quitar. En el caso de los textos, por ejemplo, las tildes para evitar problemas de lenguaje, se define cuál es el lenguaje en el que se va a trabajar, se tokeniza. ¿Qué es un tokenizado? Usted quería separar las palabras por espacios. Pero resulta que la persona escribió la palabra hola, pero escribió all y luego la otra palabra a. Hay que corregir los espacios
¿Cómo se hace eso? Por medio de lo que se llaman corpus de palabras. Entonces, por ejemplo, si yo quiero clasificar personas entre hombre y mujer, ya hay ciertos corpus que me dicen aproximadamente qué nombres son de hombre y qué nombres son de mujer. Obviamente eso varía porque, por ejemplo, Andrea Pirlo, Andrea es un nombre acá de mujer, pero Andrea Pirlo es un futbolista italiano que es hombre. Entonces, aún con márgenes de error, esos algoritmos de limpieza van a limpiar o a filtrar lo que no nos sirve, lo desechan y nos dejan los datos limpiecitos, bonitos. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto son dos. Uno, o mantenerlo como una base de datos correlacional, es decir, que al final, después de toda la limpieza de datos, tú saques errores de ortografía, problemas de audio en el sonido, palabras que no nos interesan, imágenes que no son relevantes en el proceso, o si son datos numéricos, por ejemplo, que es como lo más común, lo que estamos acostumbrados por dato, un 2, un 3, un 4.5 mil, etcétera, que esos datos estén limpios, es decir, que estén organizados, por ejemplo, por palabras, que la columna esté bien organizada, que estén los puntos bien. A veces cuando pasamos de un formato a otro se pierden los decimales. ¿Cómo hago para organizarlo? ¿Qué hago para que la palabra esté bien organizada? ¿Qué hago para quitar faltantes, por ejemplo? ¿O qué hago para definir qué palabras o qué variables, qué categorías tienen completamente definidos los datos y cuáles tienen faltantes, valores no disponibles? No sé, ese dato se perdió. Entonces, ¿qué hacemos? Borramos esos datos que no están. Hay diferentes formas para limpiar. Cuando la base de datos está bien limpia, podemos terminar con una de dos cosas, como les decía, o con un Excel bien bonito, o con un tipo de datos que se llaman no estructurados, que se manejan por medio por ejemplo, de Hadoop o de Apache Spark, que son add-ins de JavaScript o de Python, que luego se pueden usar para manipular ese tipo de datos. Ahora, cuando ya tienen los datos bien organizados, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Una de las técnicas más importantes es el exploratory analysis o el análisis exploratorio. ¿Qué es el análisis exploratorio? Ahí ya entra la estadística, entonces ya ahí nos olvidamos de la informática por un momento, y decimos, bueno, recordamos las lecciones de estadística por allí al colegio de la universidad, que decían, la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, las gráficas de dispersión. Entonces toca tomar todos esos ejemplos de estadística para hacer estadística exploratoria o análisis exploratorio. Dicha estadística se puede ver de dos formas, o numéricamente o visualmente. La parte visual tiene que ver con hacer gráficos. Entonces, por ejemplo, tú quieres describir mejor los datos, hago un diagrama de cajas, hago un diagrama de dispersión, de puntos, hago un diagrama, un histograma, hago un diagrama de barras, un pastel, y eso te permite analizar mucho más fácilmente los datos. Ahora, también puedo hacerlo numéricamente. Si yo tengo un promedio de edad, por ejemplo, eso te da una idea a ti de los datos. Por ejemplo, la edad promedio de las personas en Colombia es de 78 kilos. Ok. O el peso promedio es de 78 kilos, qué pena. O la edad promedio es de 50 años. Eso te da a ti una perspectiva general de los datos. Y si a eso le agregas data visualization, que es lo que se llama visualización de datos masivos, va a quedar mucho más interesante. Ya comienzo a generar un análisis. Es la mitad. Porque la parte exploratoria te permite, sí, explorar los datos, analizarlos. También entra ahí lo que es la estadística correlacional. No sé si de pronto lo vieron, pero todo lo que tiene que ver con estadísticos de referencia, como los estadísticos de correlación de Pearson, de Kendall, de Spearman. También podemos ver análisis de pruebas de hipótesis, estadística inferencial. Y eso ya entra en lo que es el final analysis, que es probar hipótesis. Ver si yo quiero comparar algo y ver si efectivamente se comprueba o no se comprueba. Estos dos procesos forman parte de lo que se llama el data mining. ¿Qué es el data mining o la minería de datos? Es tomar, ¿qué hace uno en la minería? Echa pica, echa taladro, dinamita, etcétera. Aplica todas esas maquinarias para poder lograr de todo ese poco de tierra y piedras que hay sacar metales preciosos, como por ejemplo el oro, la plata, el hierro, etcétera. Lo mismo hacemos. La minería de datos es buscar relaciones o información clave entre los datos. Por ejemplo, tenemos ciertos datos de obesidad en Colombia y consumo de harinas. Y yo me doy cuenta de tanto analizar los datos que efectivamente, aunque no se veía al comienzo muy claramente con los gráficos, cuando comienzo a hacer los análisis estadísticos exploratorios más analíticos, cuando le meto inferencia estadística, pruebas de hipótesis, modelos de regresión complejos, me doy cuenta de que hay una relación entre la cantidad de harinas que se consumen y el hecho de tener obesidad. Y esos son insights. La palabra insights como tal en inglés es clave, es como algo clave dentro de la organización. Algo que va a decir, oiga, me di cuenta de que si invertimos en tales sectores, vamos a tener una mejor rentabilidad de compra de parte de los consumidores o los compradores. Cuando ya he hecho todo esto y ya sé qué es lo que pasa, ahora tengo que traducir todo esto que hice para el gerente,
que normalmente no tiene conocimiento, o puede que sí, pero puede que no tenga conocimientos en temas de estadística avanzada, ni en datos, ni en manipulación de informática. Entonces se lo puedes presentar al gerente que tal vez es chapado a la antigua, como dicen, y él quiere ver una gráfica y unos números muy puntuales. A él no le interesa, no, es que aplicamos el algoritmo bayesiano de Bayes-Naipes, usamos estadística de regresión múltiple, no, a él no le interesa eso. A él le interesa que tú le hagas un reporte o un informe. Y ahí viene lo que es la fase de reporting, que es donde tú le entregas un informe con visualización, con datos, y ahí entra algo muy importante que es el storytelling. El storytelling es como el saber contar una historia. ¿Cómo hago yo para generar un reporte interactivo, dinámico, hasta divertido, si es posible, para mostrar a la organización qué dicen los datos, qué se puede hacer con esos datos, qué propuestas se pueden generar? ¿Listo? ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta de pronto, algo que les genere duda, una participación? No. Hasta el momento vamos bien, ingeniero, y si tienen alguna pregunta la podemos dejar en el chat y yo se la leo más adelante, ingeniero. Listo, muchas gracias, Sergio. Bueno, entonces en ese sentido, la Data Science combina tres elementos muy puntuales. La statistics o estadística, el análisis como tal de datos y los algoritmos. Hay un elemento más que es importante y es, tú puedes tener la estadística, aplicar los algoritmos de informática correctamente y saber hacer el análisis de datos, pero si tú no sabes interpretar eso en el contexto del negocio, no haces nada con los datos. ¿Qué es lo que hace Facebook, por ejemplo? Facebook es gratis, sí, pero ¿a qué costo? O sea, él parece gratis, pero ¿cómo se lucra Facebook? Facebook toma tu información privada, personal, tus gustos, y esos gustos se los vende a las empresas. Entonces a ti, yo creo que, no sé, yo creo que ya se han dado cuenta, ¿no? Uno llega y entra a Mercado Libre, no sé, bicicleta todoterreno BMX Ultra Mega Wow, listo, 10 millones. Y solo lo buscaste una vez y ¿qué aparece en Facebook? Aparece una bicicleta así tal cual con un súper descuento de solo ese día. ¿Qué creen que hace Rappi? Rappi no se dedica como tal a los domicilios. Rappi es una empresa de data science. Y pagan muy bien allá, por cierto. Entonces, si tú tienes pedidos de Rappi, ya les estás vendiendo información a Rappi de tus hábitos de consumo. Esa es la razón por la cual, si tú solías pedir una pizza a las 9 de la noche los viernes para ver Netflix hasta tarde con tu familia, ahora te aparece y tú dejaste de hacerlo, entonces ya, Domino's Pizza te envía cupones para los viernes en la noche, porque tienen un manejo de información. No sé si recuerden un caso, que fue el caso de Cambridge Analytica, con el tema de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de hace 4 años con Trump. Se hizo una campaña de análisis de datos y sentiment analysis de data science para comenzar a cambiar como para tratar de influenciar la forma en la que se podía llegar a percibir las elecciones. No estoy diciendo que por eso ganó Trump, no digo, me atrevo a decir eso, ni que él haya estado implicado, no, pero hubo un escándalo alrededor de Cambridge Analytica porque querían hacer, al parecer, cierta influencia respecto a las votaciones. ¿Cómo? Sencillo, te muestran publicaciones de lo que tú quieres ver, pero de lo que ellos quieran que tú veas, para cambiar ideas políticas. Por eso, hoy en día, tener redes sociales debe ser algo que hay que tener con cuidado, porque manipulan a las personas por medio de todos estos modelos. Se puede ocurrir también, ¿no? Es algo bueno y se sabe usar, pero si no puede ser un problema. Por ejemplo, hace poco Facebook tuvo un lío respecto a que como el 90% de las fake news o noticias falsas relacionadas con la vacunación, ay, no, es que eso da cáncer, es que no sé qué, es que le sale otro brazo, es que dice cuándo, estaba relacionado con Facebook, salía de Facebook, y Facebook no estaba generando, como que no, como si ellos decían que sí, estamos bloqueando noticias falsas, pero al parecer no, porque resultó demandada, por ejemplo. Entonces, el tema de los datos es interesante, pero es muy importante hablar de ética también, de bioética, ¿no? Perdón, bioética no, de informática ética, ¿listo? Bueno, esa pica a nosotros nos da una información muy chévere y viene siendo un poquito de lo que estábamos hablando ahorita, que es el data mining. ¿En qué se basa? Acá podemos ver un crossword o un conjunto de palabras cruzadas como minería, aprendizaje, patrones, aplicaciones, algoritmos, visualización, test, decisiones, bases de datos, métodos, negocio, gerencia, proceso, aprendizaje, clientes, personas, modelamiento, información, sistemas sofisticados, etcétera, registros, inteligencia.
La minería de datos lo que va a tratar de hacer es ver qué relación tienen los datos que tú tienes. Y no es solamente usando estadística relacional fácil, sino haciendo otro tipo de algoritmos que ya ahorita más adelante les voy a hablar de ellos. ¿Listo? Pero básicamente la minería de datos busca relación. Otro concepto muy importante del que tenemos que hablar es el Big Data. El Big Data normalmente se habla del Big Data como, uy, es que el Big Data es mucha información, sí, información grande, o sea, dice datos grandes. De manera formal, el Big Data, ¿a qué hace referencia? Hace referencia básicamente a aquella cantidad de información que no se puede almacenar en un solo dispositivo. ¿Qué pena? En ese sentido, hoy en día tenemos Big Data. ¿Por qué? Porque obviamente no son muchas, pero realmente las organizaciones que manejan Big Data no son tantas como uno pensaría. Son empresas muy grandes como IBM, Facebook, Rappi, Nokia, Microsoft. Multinacionales, pero de lo más guau que hay, más pro. Pero el Big Data son servidores completos, o sea, que tienen cuartos llenos de servidores, aún sabiendo que hoy en día tenemos memorias en el disco duro en estado sólido, que son pequeños, que guardan petabytes, aún así se requieren habitaciones completas de esos computadores, esos servidores. ¿Por qué? Porque la cantidad de información es altísima. Ese es el Big Data. Hoy en día manejar el Big Data puede ser un poquito complejo. Si tú tratas de utilizar, por ejemplo, Excel para manejar Big Data, ¿qué va a pasar? Se va a crashear el computador. O sea, con R pasa. Para hacer manipulación de datos fuerte, se requiere un procesador muy fuerte, se requiere una RAM fuerte, pero se requieren también, se me olvida cómo se llama, tarjetas de video. ¿Qué tiene que ver una tarjeta de video con la manipulación del Big Data? Resulta que la manera en la que se procesan algunos algoritmos de inteligencia artificial, digamos que la manera en la que piensa el computador, hacen un gran uso de muchos núcleos de trabajo y eso hace que la tarjeta de video, el chip de video básico que tú tengas, hasta se pueda quemar. Entonces, por ejemplo, imaginémonos no tener, no sé, el Excel tiene como hasta 9.000, 10.000 creo filas, un 100.000 digamos. Big Data son trillones, o sea, pentillones, una cantidad absurda de datos de que tú bajas y bajas y no encuentras nada. Uno se ha acostumbrado a veces a datos de, ahí sí, de 1.000 personas, pero es que es súper small data. Big Data estamos hablando, imagínate lo que hay, imagínense lo que habla la gente a diario en todo Facebook, en todo el mundo. Estamos hablando de trillones, miles de trillones de datos de todo tipo. ¿Cómo manipulamos toda esa cantidad de información? Con un hardware muy fuerte, un servidor impresionante, con técnicas muy jodidas, por decirlo así, que para lo coloquial, pero se requiere un conocimiento muy profundo para manejar toda esa cantidad de datos y no morirnos en el intento. Entonces, para eso ya el Excel, para afuera, el Excel no sirve para eso. Para eso ya se usan algoritmos que usan software como Python, que es el principal, R, SQL, se hace manipulación usando Tableau, por ejemplo. También se puede utilizar algoritmos, los más comunes son Spark, y pandas, o sea, la librería de pandas, pandas, NumPy, Matplotlib, todo eso es súper útil para esa manipulación, porque requiere manipulación de muchos datos. Ahora, otra rama súper importante de la de Data Science es algo que se ha venido tal vez desarrollando hace muchos años, pero hace poco se vino a relacionar con Data Science, y es la inteligencia artificial, la artificial intelligence. ¿Qué es la inteligencia artificial? Básicamente yo le enseño a la máquina a que aprenda, o sea, ya no le voy a decir, hasta hace unos años uno le decía a la máquina, este número más este número me lo pones acá según esto que se llama una suma. Ahora ya no es tan así, ahora él aprende a sumar solo. Yo por medio de un algoritmo le enseño a que él aprenda. Ahora, ¿se han visto la película Yo Robot? ¿Sí? Que al final todo que es con Will Smith, tratan de conquistar el mundo y bueno. Pero no es que no es que vaya a pasar eso, pues ojalá no pase, pero no creo. Pero la inteligencia artificial está tomando todo el campo en el mundo porque hay un concepto que se llama la industria 4.0. Básicamente se basa en la automatización de los procesos industriales. Hoy en día, muchos procesos que antes eran hechos por operarios se hacen por una máquina. Ahora, es bueno en el sentido del desarrollo tecnológico, pero es malo en el sentido de que deja personas sin trabajo. ¿Cuáles son en el sentido las carreras en el futuro? ¿A qué tenemos que adaptarnos para que una máquina no nos reemplace?
Sencillo, si tú eres el que le hace mantenimiento a la inteligencia artificial, el que la programa, la desarrolla y la diseña, el que la maneja, pues no hay lío, porque esos son los trabajos que van a estar más en demanda en unos años. Ya lo están, no hay demanda futura. Ahora, inteligencia artificial no es únicamente hacer un robot que camine y le diga te amo, no. Inteligencia artificial es cuando usted busca en YouTube, no sé, los Tigres del Norte, sí, por allá música, ¿cómo se llama esa música? Me olvida. Bueno, esa música mexicana, sí, música norteña. Y luego al rato le aparece, este video te podría gustar. Esas recomendaciones o el hecho de que tú escribas una pregunta en Google y él te la complete es una inteligencia artificial, porque detecta con base en tus gustos previos que le puede gustar. Eso es pensar, ¿cierto? Eso es, bueno, a este man le gusta Bad Bunny, entonces le voy a poner acá, no sé, Maluma. Y no sé si se parece, no, pero es un ejemplo. A este le gusta Led Zeppelin, pongámosle acá Aerosmith, sí, como que se parecen un poquito los conceptos. O se la pasa viendo videos de fútbol, pongámosle más videos de fútbol para que siga consumiendo. Eso es inteligencia artificial. Una de las técnicas de inteligencia artificial más fuertes que hay es las neuronas artificiales o el análisis neuronal. ¿Listo? Las neuronas artificiales o el análisis estadístico neuronal son análisis que mezclan estadística, probabilidad y computación, en ese momento incluso computación cuántica, para tratar de generar un pensamiento en la máquina. ¿Cómo funcionan las neuronas de nosotros? Más o menos algo así como está acá en este dibujo. Ellas tienen lo que se llaman axones y dendritas. Las neuronas, pues las cerebrales todas tienen un núcleo, ¿cierto? Somático, que es una célula igual, y tiene como una colita que se llama axón, y esa colita es la que llega al final con las dendritas, que son como los pelitos, por decirlo así, que se unen entre ellas y generan un proceso que se llama sinapsis. La sinapsis básicamente es lo que trata de imitar una neurona artificial. Y es lo que se llama en inteligencia artificial las neural networks o redes neuronales. ¿Se han escuchado ese concepto, no? Las redes neuronales tratan de generar una capacitación por medio de cierta información que yo le ingreso y él con base en eso genera una respuesta automatizada con base en lo que aprendió. Entonces, esa inteligencia artificial tiene dos bases fundamentales. Uno es el aprendizaje, bueno, son tres realmente. Pues es una que se clasifica en tres, que es el aprendizaje de máquina o el machine learning o aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado básicamente lo que hacemos es que le decimos, mira, voy a darles un ejemplo fácil. Yo le enseño a un bebé, esto es un perro, y sabiendo que eso es un perro, ella puede detectar otros perros, por acuerdo a ciertos patrones que reconoce. Naricita, dos ojitos, la colita larga, o a veces puntuda, camina en cuatro patas y mueve mucho la colita. ¿Sí? Él copia. Eso es aprendizaje supervisado. El aprendizaje no supervisado es cuando, por ejemplo, yo le digo, y trata de adivinar si es un perro o no. Él solo aprende que es un perro por ciertas características. Bueno, tal vez no le llame perro, le llame de otra forma. ¿Sí? Pero él aprende a diferenciar entre un perro y un gato, aunque no sepa que es un perro. Eso se llama aprendizaje no supervisado. Y luego tenemos el aprendizaje reforzado, que es cuando uso de una de las dos técnicas para mejorar el aprendizaje como tal de la neurona. Esas técnicas de inteligencia se pueden clasificar en cuatro, básicamente. De regresión, clasificación, la supervisada sería la regresión y la clasificación, y luego la no supervisada podemos encontrar lo que son los clústeres de información, o la clusterización. Ahí podemos encontrar como 70 diferentes técnicas. Tenemos, por ejemplo, técnicas como la regresión lineal, logística, sencilla, múltiple regresión, todas muchas regresiones, algoritmos de clasificación como árboles de decisión, Bayes-Naibes, redes neuronales, de clusterización, método KNN, nearest neighbors, vecinos más cercanos, modelos de centroides. Hay muchos tipos de análisis que podemos hacer. ¿Para qué? Para mejorar los procesos de negocio, por ejemplo. Dichos procesos de negocio se van a mejorar en función de un incremento en la productividad. Si yo sé exactamente qué es lo que más produce por los datos, pues produzco eso y mejoro la productividad. Database Decision Making, toma de decisiones basada en datos, mejorar la eficiencia y ahorrar tiempo. Si yo sé, por ejemplo, por los datos,
que la verdad en ciertas fechas del año no están comprando casi en cierta zona del país, pues yo disminuyo los envíos de productos allá y los enfoco en donde están comprando más. Ahorro tiempo, ahorro dinero, gano más. Y aquí viene un concepto súper interesante que es el de la inteligencia de negocios o el business intelligence. Estoy seguro de que ustedes han escuchado la palabra inteligencia de negocios en algún momento. Business intelligence. El business intelligence es algo un poco menos técnico que el data science, pero es una subramificación que se enfoca más en lo administrativo. El business intelligence es como lo que hace, es como digamos cuando la parte gerencial administrativa usa los datos para tomar decisiones. Entonces, gerencia de conocimiento, minería de datos, visualización de datos, análisis de medida, benchmarking. El benchmarking es cómo hago yo para analizar a mi oponente empresarial para competir contra él. ¿Sí? La inteligencia de negocios es un tema muy interesante y vamos a trabajar un software en la capacitación, si Dios quiere, que se enfoca en eso. La inteligencia de negocios normalmente no pide programar, normalmente no. Se usan otros tipos de software donde no se desarrolla como tal algoritmos, sino se aplican para los negocios con el fin de mejorar el profit de los rendimientos económicos. ¿Ok? La Harvard Business Review, la revisión de negocios de Harvard, definió en el 2019 el científico de datos como el trabajo más sexy del siglo XXI. ¿Por qué? Porque a medida que hay más datos, hay más trabajos en esa área. Que es que ya está comenzando a ver mucha gente y muchos cursos por internet, de Coursera, de X. Claro, hágalos, porque eso no va a parar. El crecimiento, obvio, lo que os toca es que ustedes están metidos en temas de IT, ¿cierto? El semillero de temas de IT, de software, de tecnologías de la información. Ustedes saben que las tecnologías de la información cambian muchísimo. Ahorita está el R y el Python y el SQL, hay que aprenderlo. Más adelante estará otro software, pero ya conocemos las bases para aprender otro software y seguir avanzando. ¿Sí? Hoy tenemos, por ejemplo, con el Amazon Warehouse Services, servicio de almacenamiento en la nube de Amazon. Tenemos Netflix, tenemos Amazon Prime Video, tenemos Disney Plus, donde todo es la información. Hoy en día tenemos el marketing digital y todo eso requiere analítica de mercadeo digital. Todo el tráfico ahora es digital, todas las empresas quieren digitalizar, o sea, esa carrera va a seguir impulsándose. ¿Listo? Tienen muy buenas oportunidades laborales, salariales, pagan muy bien esos temas, ya sea de la inteligencia de negocios, desde el RPA, que es la automatización robótica de procesos, ¿cierto? Por ejemplo, usted entra a la página de Movistar, de Tigo, de Claro, y ya no lo atiende un asesor en vivo, lo atiende un robotcito, un chatbot. Sí, definitivamente, el chatbot no le solucionó, su merced habla con un asesor, pero antes no. Eso disminuye tiempos, por ejemplo, de servicio en muchas ocasiones. Ahora, ¿qué quiero saber para esto? Matemáticas, estadística, habilidades éticas, lo que les decía de la ética informática, habilidades de trabajo en equipo es muy importante, capacidad de aprender a lo largo de la vida, porque como les decía, lo que aprendemos ahorita en el curso tal vez en 3 años no sirva y toca seguir aprendiendo. Hace unos años el duro era el que programaba en C++ y hacía un videojuego como Mario Bros. Así super pelle. Hoy en día te toca usar Unix para poder desarrollar juegos más duros, desarrollo de equipos diferentes, se han desarrollado diferentes metodologías para trabajar en proyectos de informática, o sea, hoy hay que estar evolucionando todo el tiempo. Habilidades de comunicación, habilidades para manejo de proyectos, habilidades de aprendizaje de máquina, de visualización. Data wrangling es como limpieza de datos, por decirlo así, preprocesamiento de datos, habilidades de programación, Python, R, SQL, etc. Ese será como el ciclo que yo les hablaba al comienzo, que es importo los datos, los consigo, los capturo, los limpio, los transformo, los visualizo, hago modelos con ellos, visualizo el modelo y comunico. De esta manera entiendo mi modelo. ¿Listo? Ese es el data wrangling. ¿Qué tal esas visualizaciones? Bonitas, ¿no? Vamos a aprender a hacer algunas muy parecidas. Hay muchos tipos, hay estadística geoespacial, donde puedo hacer análisis, por ejemplo, hasta epidemiológicos del COVID, haciendo uso de los datos, y montándolos en diagramas de barra, diagramas de dispersión, análisis de porcentajes, clústeres, medidas de tendencia. Incluso si a ustedes les gusta el trading, la inversión en la bolsa, es pura estadística y modelamiento de datos. ¿Sí? Acá esto tiene un error, es que te acabo una P, infográfica. ¿Listo? Análisis, por ejemplo, regional, ¿cierto? De cómo hago yo para mirar la distribución. Análisis de dashboards, que son cuadros de mando que me presentan información en vivo y varía en vivo. ¿Qué lenguajes son los que más se usan? El Julia se usa
pero no tanto ya la verdad. El Scala es muy útil también, está el Tableau. El SAS es un software que es muy interesante y de hecho lo piden muchísimas empresas. El problema con el SAS es que es privado, entonces tú aprendes SAS o pagando un curso de SAS costosísimo, que igual es una buena inversión, o trabajando en una empresa que lo use, donde te enseñen y aprendas. De lo contrario, no es como que SAS ofrezca cursos por ahí en Coursera, es difícil. Y está el trío que me parece espectacular, que es SQL, que ustedes saben que es Structured Query Language o lenguaje de cola estructurado. Es un lenguaje relacional, ¿cierto? Para bases de datos relacionales, valga la redundancia, donde yo puedo manipular bases de datos y centralizarlas. El R, que es un software estadístico de desarrollo para modelos estadísticos avanzados. Y el Python, que es un lenguaje que ese lenguaje sirve para todo. El 70% más o menos de hoy en día del uso como tal de programadores en datos usan Python. Python puede hacer lo mismo que hace el R, pero es un poquito más complicado en algunas cosas. El R se programa, pero se programa más en Python. Así que estos tres van a ser nuestras medidas. Vamos a enfocarnos en estos dos en este curso. ¿Listo? What specific programming language do you use most often? Se le hizo la pregunta en Kaggle, que ya les vamos a mostrar que es una página para aprender la ciencia de datos gratuita. Y que a los programadores, ¿qué tipo de lenguaje usa más para modelar datos en ciencia de datos? Python fue el 54%, R el 13% y SQL el 8%, lo que les decía. Ahí para abajo obviamente está el Java, el C, el C Sharp, C++, el Net, el JavaScript, el MATLAB, el Stata, el SAS, el PHP, el Visual Basic, Excel, Scala, Bash, Ruby, Go, Julia y otros. Pero si ustedes se enfocan en estos tres, la sacan del estadio. Sacando estos tres, están tomando 54 más 13, 67. 67 y 8, 75% de todo el mercado prácticamente en ese tema. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, que puedan hacer unas preguntitas. Entonces, R se encarga de hacer un modelamiento casi que meramente estadístico. El RStudio, el R es el programa de base que yo instalo, el RStudio es el GUI de interfaz gráfica que me facilita programar más rápidamente en R para análisis de datos. El Python es un lenguaje de alto nivel interpretado, muy parecido al idioma humano. Yo le quiero decir que imprima, le digo imprima en inglés print y sale. No es lío, no es tanto como el C++ que tocaba, mejor dicho, ponerle 30 códigos antes para que me diga uno era mundo. ¿Sí? Que ustedes saben que hay algunos lenguajes de programación compilados así. ¿Qué editores son más populares en Python? Yo creo que acá vamos a usar el Jupyter Notebook, que es como uno de los más famosos. Sin embargo, el Visual Studio Code, si tiene experiencia, también es muy bueno. También lo recomiendo. A mí me gusta más el Jupyter, porque no hay que instalarlo ni descargarle nada. Anaconda es un paquete de data science que pueden descargar. Y acá tenemos Shiny, que es una librería muy poderosa para hacer análisis visual, visualización de datos usando R. NumPy, que es una librería para para Python, de análisis numérico, numeric Python. Matplotlib, que es para gráficos en Python, ggplot2, que es para gráficas en R, y Pandas para análisis de datos en Python. Pandas es por Python Analysis of Data, algo así. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, con eso termino mi intervención. Es como la introducción de manera general. Sí, ingeniero, gracias por esta parte inicial. Aquí tenemos una pregunta de David, dice, buenas tardes, ¿hay alguna plataforma que se use para realizar este análisis de datos o de qué manera se realiza el tratamiento de esta información? Pero según tengo entendido, ingeniero, nos vas a mostrar algunas pestañas o algo así, algunas páginas por ahí. Sí, claro, sí, señor. Mira, por ejemplo, una página donde tenemos muchos datos es Kaggle. Kaggle es una página, ya la voy a ver ahorita, donde tú puedes encontrar bases de datos, algoritmos, puedes preguntar, tomar foros, relacionar dudas, de todo. Hay competencias de aprendizaje de máquina, es espectacular, no sé por qué está ahorita con error, pero bueno. Bases de datos, hay cursos también que tú puedes hacer de Python, aprendizaje de máquina, visualización de datos, introducción a SQL gratuito. No estoy seguro si lo certifican, pero son súper buenos. Kaggle es una página que, en mi opinión, si tú te dedicas a estudiar Kaggle, solo con Kaggle aprendes, la verdad. ¿Listo? Vale, ingeniero, gracias. ¿Podemos generar las preguntas? Si alguien tiene una pregunta hasta este punto, la podemos generar. Bien sea abriendo el micrófono o en el chat. David, yo entiendo a qué se refiere un poquito más a la pregunta. ¿Hay alguna plataforma? Hay muchos lenguajes de programación, como les decía. Lo haces en R, lo haces en Python, lo haces en SQL, lo puedes hacer en Excel, incluso puedes hacer cierto análisis de datos.
Vamos a ver varias herramientas al respecto. Me preguntan acá si este va a hacer un curso para la UNAD, se va a dar continuidad a esta clase. Sí, señor, el objetivo es que podamos, no, si me corrige el Inge, nos dijo que para, pues, inicialmente son 2 meses, sí, hasta diciembre, ¿sí? Exactamente, vamos a realizar todos los jueves a la misma hora, 8 clases seguidas, semanales, para ver las herramientas que nos comentaba el ingeniero en esta introducción. Igual van a quedar los videos, los invito, les he colocado en varias ocasiones el grupo de WhatsApp para recordarles tanto las reuniones como para que podamos invitar a otras personas. También voy a colocar ahí las grabaciones pertinentes del curso para que las tengan a la mano. Bueno, ya así, para culminar, digamos, un poquito mejor, les voy a enviar unos links para que los que estén interesados puedan instalar los software para que la siguiente clase ya podamos comenzar a trabajar en forma. ¿Les parece? Me parece perfecto. Entonces, Siga, John. Dime. Mi pregunta es, cuando hablo acerca de la captura de datos que genera las redes sociales, tanto como Facebook, ¿ellos solamente la albergan para ellos o, por ejemplo, Twitter la tiene aparte para ellos y los demás redes sociales solamente para ellos? ¿O se puede de pronto hacer la migración de datos de todas esas fuentes a una sola base de datos de todos? Bueno, ¿qué pasó hace como 3 días? ¿Recuerdas? 2 días, se cayó todo Facebook, toda la empresa. ¿Sí? WhatsApp, Instagram. El asunto es que ellos tienen esa información y esa es la manera en la que Facebook genera dinero. Por ende, sacar esa información sí se puede, pero tengo que pagar. Facebook le vende a uno, ¿quiere información de su negocio? Chévere, yo le vendo la información. O sea, pongo bonita si quiere y todo. Sí se puede, pero normalmente hay que pagar. Entonces uno lo que hace es que toma fuentes de datos libres, por ejemplo, datos.gov.co, que son datos libres en Colombia, bases de datos de diferentes compañías que digamos las toman en cuenta, pero hay empresas que tienen mucha privatización de datos, por ejemplo Facebook, o sea, por ejemplo, yo no sé si de pronto alguno ha entrado a la página de supervisor como tal, cuando tú tienes un negocio y pones el negocio en Facebook, hay una rama que se llama Facebook Analytics, que le muestra a uno más o menos cuáles han sido las ventas, los últimos días, etcétera. Si tú quieres datos más exactos y más puntuales y tendencias, te cobran. Y sí tiene relación con los cookies. Las cookies se utilizan más que todo como para guardar información de tu comportamiento en la web. Por eso yo uso este navegador que tengo, que no usa cookies prácticamente. Que se llama Brave, lo recomiendo. Tampoco tiene publicidad, me parece interesante. O sea, no tiene publicidad estorbosa, pues, la normal. Claro, tiene razón porque el cookie toma tus comportamientos y, por ejemplo, ayuda a guardar contraseñas para llenar autoformularios y demás. Y ahí es una información que se va a las empresas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en el momento no hay más preguntas, ingeniero. ¿Nos puedes entonces informar qué software debemos ir revisando en esta semana para que ya la próxima empecemos con la parte práctica del curso? Lo primero que vamos a descargar, claro que sí, ingeniero, es esto. Primero por favor. Si no lo descargan, primero lo que no sirve. Primero lo descargamos el RStudio. Si tienen Mac, ya les voy a mandar acá la opción, esto es para Windows, porque si tienen Mac, la primera descarga no sirve. La primera vez y luego este. Si tienen Mac, para Mac ya les mando acá. Porque ya toca descargar el complemento binario de este como tal. Por acá. Aquí toca descargarlo. ¿Listo? Para Mac. Entonces, primero ese y luego, ahora sí, el RStudio. El RStudio sí no tiene lío porque él automáticamente detecta qué tipo de software es. ¿Listo? Y te lo envía. ¿Listo? Vamos a descargar esos dos cuando estén instalados de igual manera. Aquí me preguntan por el WhatsApp. Y la otra semana comenzamos a trabajar con algunos conceptos básicos de estadística y cómo se modelan en R. La idea es el primer mes dedicarnos al R y algunas bases de estadística y modelamiento de datos, algunos poquitos algoritmos, y el otro mes, las últimas 3 o 2 semanas, comenzar a trabajar los indicadores de Python para hacerlo mejor. ¿Listo? De modo que puedan hacer un modelo.
Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, recordemos que tenemos el grupo de WhatsApp donde podemos estar interactuando con el ingeniero Sebastián, con las personas encargadas de llevar a cabo esta capacitación durante estas 8 semanas. Ahí vamos a encontrar enlaces, vamos a encontrar grabaciones y todas esas, aquellas cosas necesarias que vamos a ir necesitando clase a clase. Agradecerle al ingeniero Sebastián por la participación, por estar con nosotros el día de hoy. Y nos veremos dentro de 8 días, si no hay más preguntas. Ingeniero Sebastián, bien pueda, si se quiere despedir. Listo, muchísimas gracias, chicos. Después, muy chévere poder compartir esos temas con ustedes. Es un tema muy interesante y les recomiendo que lo estudien mucho. A nivel académico, a nivel profesional, es muy bueno. Y pues nada, me alegra que les interese el tema y estoy atento a cualquier duda. Listo, cualquier cosa me escriben, ahí estoy en el grupo de WhatsApp. Que los bendiga y que se cuiden mucho y tengan una buena tarde. Listo, muchísimas gracias, ingeniero Sebastián. Gracias a todos. Recuerden nuevamente ingresar al WhatsApp de tal manera que podamos darles mayor información a través del WhatsApp. Lo volví a colocar nuevamente en el chat para las personas que no lo tienen. Ahí está el grupo de WhatsApp y por ese lado nos vamos a estar comunicando durante estas 8 semanas. Que todos tengan una muy buena tarde y nuevamente muchas gracias, ingeniero Sebastián. A ustedes por la invitación, Dios los bendiga y que estén muy bien. Muchas gracias.